Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy lunes. Gracias por acompañarnos y vernos. Gracias por estar ahí y ver nuestra reflexión todos los días. A los que les guste la reflexión definitivamente, porque yo la estoy presentando por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por el canal CNC La Unión y Toro, también por Fibranet Plus y por Legón Telecomunicaciones. Por muchas partes estoy presentando mi reflexión todos los días. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque solamente escuchando la palabra de Dios nos podemos dar cuenta si estamos o no estamos equivocados en nuestras vidas. Y cuando leemos la palabra de Dios nos guía a andar por la vía correcta. Pero si de repente andamos por un sitio equivocado, pues la palabra de Dios nos advierte que estamos equivocados en la forma como estamos guiando. ¿Qué debemos hacer? Fácil, dejarnos guiar, ser humildes, sencillos, dejar que la palabra te bofetee, te dé y te diga y te muestre cosas. Pero cuando si usted actúa con soberbia en la vida, mijo, puede escuchar 1000 palabras y usted no va a cambiar. Vamos a persignarnos, muchachos, que hoy el Evangelio nos va a dejar unas lecciones. ¡Ay, las obediencias! Lecciones de obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Primera de Samuel 15, 16, 23. Ay, cuánto me hubiera gustado el sábado haberles leído por qué Dios escoge a Samuel y cómo lo escoge. Porque eso fue el sábado, pero como yo no hice sino hasta el viernes la reflexión, entonces el sábado era donde Samuel fue escogido como rey. Recuerden que el viernes fue que el pueblo le pidió al profeta Samuel, le pidió un rey. Y Dios le dijo, pues déselos. ¿Acaso lo están rechazando a ustedes? Me están rechazando es a mí como Dios, pero déles el rey. Y el sábado escogen al rey, que fue el que voy a leer ahorita, Saúl. Y ahorita es continuación de ese texto. Primera de Samuel 15, 16, 23. La obediencia vale más que el sacrificio. El Señor te ha rechazado como rey. En aquellos días Samuel dijo a Saúl, voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó, habla. Samuel siguió diciendo, ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden. Ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó, yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalek, y entregué al anatema a Amalek. El pueblo tomó del botín ovejas, vacas y lo más selecto del anatema para ofrecérselo en sacrificio al Señor, tu Dios. En Gilgal, Samuel exclamó, le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Saúl escogido como rey. Y luego Dios lo unge. Y es el ungido de Dios. Pero luego Samuel le da una orden. Vaya y acabe con los amalecitas, con todos, mátelos a todos, mujeres, niños, hombres, cabríos, animales, azote a todo, porque esos son malditos. Amalek son gente malvada,
por eso Dios da la orden de acabar con todos. Y Saúl se va y dice acá que sí acabó con todos, pero se quedó con el botín, prefirió el botín, y el botín era que debió haber matado al rey Amalek, y él no lo mató, porque Amalek le dijo a Saúl: no me mates y compartiré contigo todas las riquezas que yo tengo y te ayudaré con los pueblos vecinos. Y Saúl no quiso matar a Amalek, el rey, y sus soldados se quedaron con el botín, con ganado, con tesoros, con animales y todas esas cosas. Y entonces cuando viene Samuel a Saúl a decirle: ¿por qué no le has obedecido a Dios? Dijo: ¿cómo que no le he obedecido? Yo sí le obedecí, matamos a todo mundo, pero es que guardaron unos animales y unas cosas. Sí, señor, los soldados tomaron estos animales, ovejas, corderos, vacas y todo, pero ellos los van a sacrificar al Señor. Ellos se van a encargar de hacer un sacrificio al Señor. Y ahí es cuando Saúl le dice: oiga, venga, los sacrificios, a Dios no le gustan los sacrificios, a Dios lo que más le gusta es la obediencia. Así es que ¿para qué sacrificios? Nada, a Dios lo que le gusta es un corazón obediente, que obedezca. Y es aquí donde Dios decide retirarle la unción a Samuel. Dejas de ser el elegido de Dios a partir de este momento. Eso es una desgracia. Una desgracia que Dios le esconda a uno el rostro, que Dios ya no le pueda servir a uno, que Dios ya esté en contra de uno. Eso es una desgracia para el pobre Saúl. ¿Y quién lo buscó? El mismo Saúl. ¿Por qué lo buscó? Por no haber obedecido. Y hay dos frases que las voy a interpretar y se las voy a decir a ustedes aquí. La obediencia más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de corneros. La obediencia es más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Les dije al principio, vuélvanse dóciles al Señor, dóciles al escuchar la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Por el contrario, sean dóciles al escucharla. Si la palabra de Dios me dice algo y yo estoy equivocado en mi forma de trabajar y hacer en la vida, debo cambiar, porque el Señor me está marcando la ruta que debo hacer. Ese es el problema de los hermanos separados, que no son dóciles a la palabra del Señor. Y aquí el Señor les dice: la docilidad es mejor que la grasa de carnero, y la obediencia mejor que los sacrificios. ¿Y qué hacen los hermanos separados? Aleluya, glorifican, alaban, hacen de todo como sacrificio al Señor, con tal de que el Señor se sienta agradado. Pero no le obedecen. Y el Señor les dice: en vez de ponerse a alabarme, a aleluyarme, glorificarme y todas esas cosas, vale más la docilidad, la obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Que si el Señor ordena que debemos ir donde el sacerdote a confesarnos, vamos y nos confesamos con el sacerdote. Pero ¿cuál es la forma de actuar de los evangélicos y toda esta gente? No, yo por ahí no voy, él es un hombre igual que yo, un pecador. ¿Qué va a tener el poder sobre nosotros? Él no tiene poder divino para perdonar pecados. Eso es soberbia y no es docilidad. Y el Señor está diciendo: mientras se ponen a aleluyarme, ni a alabarme, ni a glorificarme, ni todas las cosas, obedezcan, vayan donde el sacerdote, obedezcan, coman de mi cuerpo y de mi sangre, porque ahí encontrarán vida eterna. Y ellos dicen: no, eso no lo vamos a comer. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la docilidad? No hay. Y por eso el Señor castiga al rey, porque no le obedeció, y le quita el reinado. Eso es terrible para cualquier hombre, que Dios le esconda a uno el rostro. Y Dios le ha escondido el rostro a Saúl. Y vamos a leer el Salmo para que ustedes vean que es continuación. Salmo
Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y es así, muchachos. Es lo que yo he venido predicándoles desde hace tiempos para acá, cuando he descubierto la verdad. La verdad. Porque la palabra de Dios dice que en la Biblia está la verdad. Y si yo leo la Biblia, interpreto la Biblia tal y cual está escrita, estoy hablando la verdad. Entonces aquí, si una persona no le obedece a Dios, sino que hace lo que le da la gana y cree que por aleluyar, glorificar y alabar a Dios se va a salvar, eso no lo va a llevar a la salvación. Ya le dice acá a Saúl, para Dios, más que el sacrificio, lo que le gusta es la obediencia. Es lo que le gusta a Dios. La obediencia. Si usted no obedece, a Dios no le agrada nada. Puros sacrificios. Hoy no voy a comer. Hoy voy a aguantar hambre. Hoy no voy a hacer tal cosa. Nada le sirve a Dios. Lo que le gusta a Dios es la obediencia. Si Él nos dice que vayamos al confesionario a confesarnos para estar limpios de pecado ante Él y en estado de gracia con Él, vamos al confesionario y nos confesamos. Si el Señor dice que recibiendo la Eucaristía comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, de Él, vamos y comemos la Eucaristía. Si no, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve hablar? Yo, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí predicar? Y si no le obedezco, ¿eso para qué? La palabra está. Va para ustedes y va para mí. Lo que va para ustedes, condenación, va para mí, condenación, si yo no le obedezco. Vamos a leer el Evangelio, Marcos 2, 18-22. El esposo está con ellos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. En aquel día nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino. Y los odres a vino, a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está escrito el mensaje. Está diciendo el Señor en este pasaje bíblico que a Dios lo que más le gusta es la obediencia. Y ahorita se los voy a leer de a pedacitos. Le llama la atención a Él. ¿Por qué sus discípulos, Señor, no ayunan? Mientras que los de Juan y los fariseos sí. ¿No debería usted hacer lo mismo que ellos? Ellos vienen del Antiguo Testamento, pero cumplen la palabra de Dios a través de Moisés, que dice que deben ayunar. Pero yo veo que el de ustedes no. Y el Señor les pone en claro un detalle. Para los antiguos, eso era la ley, ayunar.
Pero para el Nuevo Testamento ya no es así. El esposo está con ellos. ¿Y quién es el esposo? Jesús. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Los discípulos. Es la iglesia. Entonces, mientras el esposo esté con ellos, ¿para qué van a ayunar si el esposo está con ellos? Van a haber días en que van a tener que ayunar cuando el esposo, ya no esté con la iglesia. Cuando ya no esté con ellos, sí les va a tocar ayunar, pero por ahora no. Por ahora ellos van a comer igualito, común y corriente. El Antiguo Testamento ya quedó atrás. Ahorita se viene una nueva ola, un nuevo testamento, una nueva alianza, que soy yo, el esposo. Esto es difícil de entender para algunos. Para mí no. Para mí es como agua destilada, agua hermosa, agua transparente, agua dulce. A mí me sabe rico esto que yo estoy diciendo. Porque el Señor está demostrando dos cosas aquí. Por eso dice, no se puede, a ver cómo es que lo dice acá, lo del remiendo. Lo del remiendo dice, nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Ahí habla de algo que sucedía en aquel tiempo. Para nosotros es difícil entender eso del remiendo. Yo, por ejemplo, personalmente no entiendo eso del remiendo. ¿Qué quiere decir eso con el remiendo? Seguramente que en ese tiempo remendaban y entonces cuando hacían remiendos no podían remendar una cosa nueva con una vieja porque se dañaba y se estropeaba lo viejo. Y sí entiendo el segundo ejemplo. No se pueden echar vino viejo a odres nuevos porque se revienta el barril, se revienta. Yo no sabía eso, que se daña. No, por lo tanto, a odres nuevos, vino nuevo. ¿Y qué significa eso? Significa la alianza de Dios. Odres viejos significa el Antiguo Testamento. Ustedes, los que ayunaban, están con Moisés. Ayunan de acuerdo a la ley de Moisés. Juan era de Moisés, cumplía la ley de Moisés, es odres viejos. Pero a vino nuevo es la nueva alianza. Los de la nueva alianza ya no tienen que obedecer la antigua alianza, ya no se tiene que dedicar a obedecer los mandatos y normas de Moisés, porque el Señor estipuló unas nuevas normas, unos nuevos mandatos, y al que hay que obedecerle es a Cristo. Ya vendrá el tiempo y estamos viviendo ese tiempo en que nosotros estamos cumpliendo el nuevo mandamiento, no el antiguo mandamiento. Los adventistas, qué pesar, los adventistas del séptimo día siguen cumpliendo las normas, preceptos del Antiguo Testamento. Por ello, para ellos el Sabbat es impresionante. Ellos tienen que cumplir el Sabbat porque siguen aferrados al Antiguo Testamento. Mientras que Jesús en esta dice, ya no, a odres viejos, vino viejo, pero a odres nuevos, vino nuevo. Y nosotros estamos con odres nuevos, vino nuevo, estamos con la nueva alianza que es la que nos dejó estipulado Jesucristo. Ustedes entienden esto, yo lo entiendo perfectamente. Ya no obedecemos las antiguas tradiciones del Antiguo Testamento, sino la nueva alianza, lo que Cristo estipuló en la nueva alianza, y a Él es el que le debemos obedecer. Si Él ordena que debemos ir a confesarnos, vamos y nos confesamos. Si Él ordena que debemos comulgar a Cristo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros comulgamos a Cristo y permanecemos en Cristo todo el tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.